La idea es ver cómo minimizar máquinas de estado finito. Vamos a ver el procedimiento. Es un método. Hablando de, bueno, justo ese tema, aparecía eso en uno de los temas para el evaluativo en teoría, pero habíamos visto luego el tema posterior alta definición. Ya me fijo de qué está la tesis, el programa de la tesis. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se minimiza y después vamos a revisar el programa Justicia para el evaluativo del viernes. Sí. Bien. Los objetivos que nos vamos a poner es, primero vamos a ver cuáles son los tipos de estados que existen, que ya lo venimos trabajando indirectamente. Vamos a ver, vamos a hacer amplio para sus máquinas, y ahí vamos a entrar a ver lo que son los estados equivalentes y sus propiedades, que es lo que nos va a servir para minimizar. Vamos a ver lo que son los estados K equivalentes, vamos a ver un método para identificar, y al final vamos a ver cómo se hace la minimización con un ejemplo. Y ese ejemplo nos va a servir para hacer el TP, y para rendir el día viernes. Ya que dice que entra el viernes. Bien. Es bastante simple, ya van a ver que no es tan complejo, hay que tener un par de conceptos en claro solamente. Clasificación de estado. Dado un estado sigma sub i perteneciente a un conjunto de estados de una máquina de estado finito, existen tres tipos de ramas, que es lo que hemos visto. Las ramas que salen, las ramas que llegan y las ramas que se quedan en el mismo estado. Las ramas que salen son divergentes. Las que llegan son ramas convergentes, son las que convergen. Y las que se mantienen son autolazos. ¿Estado? Eso es lo que venimos viendo. Entonces, un estado que no tiene ramas divergentes, pero sí al menos una rama convergente, o sea, no se va del estado, solo llegan las ramas, o puede tener autolazo, pero no sale de ese estado una vez que llega, se llaman estados permanentes. Un estado que no tiene ramas convergentes, o sea que no llega a ninguna rama, y al menos tiene una rama divergente, es decir, al menos sale una, puede salir una o varias, se llama estado transitorio. Es decir, es un estado que me voy y no regreso más a ese estado. El anterior era un estado al que llegaba y no me iba más. Un estado que no tiene ramas convergentes ni divergentes se llama estado aislado. Es decir, no llega ni sale nada de ese estado. Solo tiene autolazo de un estado aislado. No tengo cómo llegar a ese estado. ¿Se entiende? Hay una comparación que se hace del estado, que es con la vida. ¿Cuál sería en el proceso de la vida que transitamos, que sería un estado transitorio? El que salimos y no llegamos más, y no volvemos. El secundario, el primario. Ah, no, puede ser varias veces secundario y primario. Podría ser, es como el matrimonio. ¿Me puedo hablar de la secundaria? Y yo creo que sí. Ah, mira. Cuando se habla de la parte académica, si hablamos como... La adolescencia, la niñez, yo no puedo hablar de la niñez. No puedo hablar de ese principio de donde la materia se aplica. ¿Por qué no? Usted dice que va a sentar tanto en el ámbito académico, hablando, pero vamos a un estado de la vida. Bueno, la niñez. ¿Y si te da Alzheimer y volvés? ¿Cómo? Si te da Alzheimer, volvés, al menos mentalmente. Bueno, pero es El nacimiento. Ok. ¿Estamos? Uno nace y no va a volver a nacer, más allá de los estados clasificativos que usted le quiera poner a la parte educativa, ¿no es cierto? O si uno es niño, capaz que vos te autopercibís niño hoy por hoy, y decís, soy niño. Estoy en contra de todas esas ideologías, pero bueno, el nacimiento ya es algo biológico. Nacemos y no volvemos al nacimiento. Y un estado permanente que llegamos y no salimos más. No es el matrimonio, pues pueden salir y volver a entrar, ¿no? Permanente. Es permanente. Es lo único que tiene solución. ¿Con la muerte? Y la muerte. ¿Estamos? Entonces, uno llegamos y no salimos más, y el otro salimos y no volvemos más. Bien. Clasificación de estados.
El estado 6, ¿qué se imaginan que es? Es un estado aislado. Aislado, ¿eh? No llega de ninguna manera. El estado 3, Y en esos casos, se hace poner el estado 6 en una máquina, ¿cuándo sería? No, porque... ya lo vamos a ver. Es un estado no deseado. Ok, No deseamos que un estado pase eso. porque digamos tendría que iniciar la máquina ahí para que se quede, porque si no, Y no bueno, puede pues si llegar. queda no hace nada, está aislado. Por eso digo, tendrías que necesitas iniciar. esto. ¿Cómo llegás ahí si no tenés cómo llegar? En el inicio. Sería, la tenés que iniciar a la máquina ahí. Claro, pero no queremos que pase eso, entonces vamos Por a ver eso. cómo proceder para evitar eso. ¿El 3 qué sería? Un estado semipermanente porque tiene convergente y divergente. No, es un estado Normal. normal. El 5, Solamente salen y hay una autonomía, entonces transitorio. transitar. O sea, sale y no vuelve. El 4, permanente. El 1 y el 2, permanente. ¿Se entiende? Entonces, estados transitorios, permanentes, aislados, por colorcito. Y el 3 es un estado normal que no molesta en nada. Está ahí. Bien, eso es un estado. En su máquina es aquella cuyo conjunto de estados es un subconjunto del conjunto de los estados de Hermite. Se puede ver una máquina como un conjunto de maquinitas pequeñitas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, un conjunto de estados puede estar formado por 3 máquinas más pequeñitas, donde S1, S2 y S3 son 3 particiones diferentes del estado original. Entonces, una submáquina se puede ver como un superestado. O sea, podemos clasificar cada submáquina como conjuntos de estados. Entonces, con esa misma filosofía, submáquina transitoria es aquella que no tiene ramas convergentes, o sea, que no le llega. Se provoca de otras submáquinas, se provengan de otras submáquinas. Vamos a emplear la frase entera. No tiene ramas convergentes que provengan de otras submáquinas, pero tiene al menos una rama divergente que alcance otra submáquina. Es decir, una maquinita que se puede ir hacia otra. Submáquinas permanentes no tienen ramas divergentes que alcance a otras submáquinas, pero tiene al menos una rama convergente que provenga de otra. Y aislada es aquella que no tiene ramas divergentes que alcancen a otras submáquinas ni ramas convergentes. Por ejemplo, en este caso, es toda una máquina de estado finito, pero se la puede dividir en 3 submáquinas, ¿no es cierto? Yo veo 2. Esta, Sí, no es como componente diferente. claro, esta es la aislada, es la clara, Sí. que está acá. Y a esta, si nosotros vemos a esta submáquina solo le llega, y esta submáquina solo sale. ¿Lo ven? Sí. Divididas así. Esta submáquina, ¿qué sería? Bueno, perdón. Esta, Máquina transitoria. permanente. Porque le llega y no se va. Se mueve entre sus estados internos, pero no va. Esta podría ser Transitorio. y aislada. ¿Ven? Su máquina permanente, su máquina transitoria. Esta clasificación de su máquina obviamente es interpretativa de cada uno. Está dividida así, se la podría haber dividido de otra manera y clasificar. Técnicamente podés dividir también los nodos como si fueran su máquina. Claro, pero ya no hablamos de su máquina, ya hablamos de estado. Ese raro, por ejemplo, las submáquinas con 1, 2, 3, ¿se puede hacer eso? Porque están conexos todo. La 2 y la 3 no está vinculada. Claro, por eso. Pero entonces eso no es una submáquina. Sí, pero ya no se clasificaría, ya no tendría las aisladas y cómo te vinculas con las 3. Claro. ¿Entendés? Justo vas a agarrar el caso, a ver, podrías haber agarrado este caso como solo su máquina. Una de dos, no vayamos a creer que es la aislada obvia. Pero acá ya esta no sería ni transitoria ni permanente, porque ya está todo entrando y saliendo. Entonces la idea de dividir en sus máquinas es decir, esto es transitorio y esto es permanente, esto es aislado. ¿Claro? Claro, la podrías plantear algo así. Pero básicamente para tener el concepto de transitorio permanente y aislado. Estado equivalente. Esto es lo que le va a servir para el día viernes.
una máquina M en un estado sigma. O sea, sigma pertenece a la máquina M. El estado sigma sub i de la máquina M1 y el estado sigma sub j de la máquina M2 son equivalentes si estando el estado sigma sub i en la máquina M1 y sigma sub j en la máquina M2 y son excitados por cualquier secuencia de entrada, producen idénticas salidas. Es decir, estando en dos estados de dos máquinas distintas, con la misma excitación de entrada, tienen la misma salida. Si yo excito con alfa, ambas tienen que salir lo mismo, con beta, con gamma. ¿Se entiende? Entonces, dos máquinas son equivalentes. Si son excitadas por cualquier secuencia de entrada, producen idénticas salidas. Si sigma sub i y sigma sub j no son equivalentes, son distinguibles. O sea, lo opuesto equivalente es distinguible. M sub 1 y M sub 2 pueden ser la misma máquina. Sigma sub i y sigma sub j son equivalentes si y solo si no hay manera de distinguirlos observando los terminales externos de la máquina. Es decir, viendo las entradas y las salidas, no sé en qué máquina estoy. ¿Se entiende? Ahí ya no me importa los estados. Sigma sub i igual a sigma sub j son estados equivalentes. Sigma sub i distinto de sigma sub j, estados distinguibles. ¿Estamos? ¿Se entienden los conceptos? Pero siempre quiero que estoy viendo entradas y salidas, no estados. A mí lo que me importa es una caja negra, ver qué pasa con las salidas a medida que cambian las entradas. Si no veo diferencias, son equivalentes. Si cambian al menos una de las condiciones, ya son distinguibles. Bien, importancia de los estados equivalentes. Se busca determinar aquellos estados que son equivalentes para poder reemplazarlos por un único estado. Y así minimizar la cantidad de estados de la máquina equivalente. Es decir, tratamos de llevar a la menor cantidad de estados posibles, porque estos estados quedan en condiciones internas de la máquina. Entonces va a ocupar memoria. Entonces lo que te voy a buscar es que tenga la menor cantidad de estados para usar la menor cantidad de flip-flop o de registros o de contadores. Por eso se busca determinar los que son equivalentes para reemplazarlos por uno solo. Bien, leyes de estados equivalentes. Ley reflexiva. Reflexiva. Todo estado es equivalente a sí mismo. Obviamente, cabro es equivalente a cabro, no hay con qué darlo. ¿Se entiende? O sea, cualquier secuencia de entrada va a dar la misma salida porque es el mismo estado. Ley de simetría. Si sigma sub i es igual a sigma sub j, entonces sigma sub j es igual a sigma sub i. Es indistinto el orden. Ley transitiva. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Sí. ¿Estamos? Si es equivalente a que hay, es otro equivalente. Claro. Si sigma sub i es equivalente a sigma sub j y sigma sub j es equivalente a sigma sub k, entonces sigma sub i es equivalente a sigma sub k. ¿Se entiende? En algunos casos, la equivalencia o distinguibilidad de dos estados pertenecientes a una máquina puede determinarse por inspección de su tabla de transición. Es decir, vemos la tabla de transición y ahí vemos si son equivalentes o no. Propiedad de los estados equivalentes. Dado sigma sub i y sigma sub j, dos estados de la máquina M, si sus salidas en la tabla de transición son distintas, entonces ya son distinguibles. O sea, yo al ver la tabla de transición, veo dos estados con salidas distintas, ya sé que son distinguibles. Porque sé que para la longitud de entrada 1 de la entrada, ya la salida va a ser otra. Entonces ya son distinguibles de solo observar las salidas en la tabla de transición. ¿Se entiende? Dado sigma sub i y sigma sub j, dos estados de la máquina M, si la tabla de transición es idéntica tanto para sigma sub i como para sigma sub j, entonces son equivalentes. Entonces tengo dos estados iguales, ya sé que son equivalentes. Es decir, si la fila es igual, ya sé que son equivalentes los estados. ¿Entiendes? Ahora, dado sigma sub i y sigma sub j, dos estados de la máquina M, si la tabla de transición es idéntica cuando sigma sub i se reemplaza por sigma sub j y viceversa, entonces son equivalentes. Eso está relacionado con esto, con si sigma sub i j igual a sigma sub i, entonces sigma sub i es igual a sigma sub j, la ley de simetría. Que no importa el orden,
por simetría. ¿Qué es lo que me dice? Si yo reemplazando sigma sub i por sigma sub j es igual, entonces es equivalente. Por ejemplo, esta tabla de transición. Tenemos el diagrama, tenemos la tabla. Para saber que son equivalentes, o al menos uno equivalente, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos que tengan las mismas salidas, es decir, el estado 1, el estado 4, el estado 5 y el estado 8, yo sé que al menos tienen la misma salida. El estado 1 y el estado 2 ya sé que son distinguibles entre sí, porque de entrada tienen salidas distintas. ¿Lo ven? Ahora bien, los pares 1 y 5 son equivalentes por tener filas idénticas. 1 y 5 es la misma fila. ¿Lo ven? Ya sé que son equivalentes. El 2 y el 6 tienen las mismas salidas, por si son equivalentes. Pero a su vez, si yo cambio el 2 por el 6 o el 6 por el 2, veo que coinciden en las filas. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Entonces, cambiando el orden del estado puede ser que son equivalentes. Entonces, los pares 2 y 6 son equivalentes porque si se reemplaza 2 por 6 y viceversa, la tabla de transición no se modifica. Ahora, los estados de subconjunto 1, 4, 5, 8, 1, 4, 5 y 8 son distinguibles del 2, 3, 6, 7, porque ya sabemos que inician con salida distinta. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Yo sé que es un juego de palabras los nombres hasta que lo asimilamos. Si el estado sigma sub j de la máquina M1 con sigma sub i dice, y sigma sub j de la máquina M2 son K equivalentes, si estando M, la máquina 1 en el estado I y la máquina 2 en el estado J, y son excitadas por cualquier secuencia de entrada K y producen idénticas salidas. Es decir, yo estando en dos estados de dos máquinas distintas, te pongo una longitud K y las salidas son las mismas, quiere decir que son K equivalentes. ¿Se entiende? Porque con la longitud K, 1, 2, 3, 4, hasta acá, si tiene las mismas salidas, con la misma longitud de entrada, son K equivalentes. Si no son K equivalentes, son K distinguibles, porque ya van a producir salidas distintas. M1 y M2 pueden ser la misma máquina. Sigma sub I y sigma sub J son K equivalentes. Sí y solo sí no hay manera de distinguirlos observando los terminales externos de la máquina. ¿Se entiende? Yo voy modificando las secuencias de entrada. Si las salidas van siendo las mismas, cuando me voy moviendo con las mismas entradas en la máquina, son K equivalentes. Sigma sub J es K equivalente. Si son iguales, si son distintas, son K distinguibles. Leyes de los estados K equivalentes, reflexiva, es lo que hemos visto para estados. Siendo un único elemento, ahora vemos que sean longitud K, sigma sub J, K equivalente a sigma sub I, todo estado es equivalente a sí mismo. O sea, sigma sub I va a ser K veces equivalente a sigma sub I, a su mismo estado. Ley de simetría, no importa el orden, sigma sub I es K veces sigma sub J, entonces sigma sub J es K equivalente a sigma sub I, y la ley transitiva, el amigo de mi amigo es mi amigo, pasa lo mismo. Bien, propiedad de los estados K equivalentes. Si dos estados son K equivalentes, entonces son L equivalentes y L es menor que K. ¿Se entiende? O sea, si K es 8, y yo sé que por la longitud de 8 son equivalentes, obviamente por la longitud menor también van a ser equivalentes. Por la longitud 4, 3, 5. Si dos estados son K equivalentes, entonces sus K sucesores son K equivalentes. Es decir, yo va a llegar a una situación que ya no me importa qué longitud va a ser posterior a esa, porque ya siempre se va a dar que va a ser equivalente. Por eso habla de que sus sucesores van a ser equivalentes y ahí se corta el análisis de la máquina. No tiene sentido que siga analizando secuencias mayores si se va a comportar siempre igual. ¿Se entiende? Por eso voy a llegar a un K equivalente y ahí corto el análisis. ¿Cómo obtener los estados K equivalentes? Había dos métodos, la tabla de pares y la tabla de K. Por ver la tabla de pares, que es la más simple,
y no tiene mayor sentido avanzar sobre eso. Hemos visto que lo práctico es analizar la tabla de par, la tabla de transiciones. Entonces, para ver los estados con la tabla de pares, tenemos un diagrama de transición, pasamos a una tabla de transición. ¿Se acuerdan cómo hacer eso ustedes, no es cierto? Cómo pasar un diagrama a una tabla. ¿Qué es lo que hacemos primero? Buscamos los estados 1 equivalentes. ¿Cuáles son los estados 1 equivalentes? El 1, el 3. Pero teóricamente, ¿qué es el estado 1 equivalente? Los estados que para una longitud de entrada igual a 1, la salida es la misma. Entonces, vamos a ver el estado 1 equivalente y vamos a ver cuáles son para longitud de entrada 1, la salida es la misma. Es decir, que si acá entra alfa, la salida es 1, 1, 1, 1, 1. Si acá entra beta, la salida es 0, 0, ¿se entiende? Entonces, ¿cuáles son 1 equivalentes? ¿Qué estado? ¿Cuál? 1, 3, 5, 7 y 8, ¿no me has dicho? Sí. Estos son 1 equivalentes entre sí. ¿Cuál más? El 2, el 4, el 6, el 9. El 2, 4, 6, 9 son 1 equivalente entre ellos. Estamos entonces, estos son los estados 1 equivalentes. Pero tengo que ver si esos estados son 2 equivalentes. Ya no me sirve esa tabla. Ahora tengo que empezar a armar los pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No nos olvidamos ninguno. ¿Cómo se arma la tabla de pares? Ahora lo vamos a poner en grupitos de amigos. ¿Estamos? Acá vamos a poner los pares. Y acá vamos a poner su estado siguiente. ¿Estamos? Para alfa, para beta y para gamma. ¿Me van siguiendo? Ahora tengo que hacer los pares entre todos los estados 1 equivalentes para ver cuál de ellos los puedo unir en uno solo. ¿Se entiende? Yo voy a hacer el par 1 con el 3 y tengo que ver hasta cuándo van a seguir juntitos. El 1 con el 5, el 1 con el 7 y el 1 con el 8. ¿Se entiende? El 3 con el 5, el 3 con el 7 y el 3 con el 8. Yo voy a armar todos los pares posibles de los que ya sé que son 1 equivalente. Ya no me importa la salida acá, porque yo el 1 equivalente sé que tiene las mismas salidas. Entonces no voy a arrastrar la salida ahora. Entonces, yo voy a usar el par 1, 3, el 1, 5, el 1, 7 y el 1, 8. El 1, 3, el 1, 5, el 1, 7 y el 1, 8. El par 3, 5, 3, 7, 3, 8, 5, 7, 5, 8 y el 7, 8. ¿Han seguido lo que hice? Ahora tengo que seguir viendo los pares de la otra parte de la tabla. El 2, 4, el 2, 6, el 2, 9, el 4, 6 y el 4, 9 y por último el 6, 9. Yo sé que todos estos son 1 equivalentes, pero ahora tengo que ver hasta cuándo cada par va a seguir siendo amiguito. Si hasta el final del análisis se mantienen juntos, quiere decir que son equivalentes y lo puedo hacer un hito solo. ¿Se entiende? Ahora, el 1 con la entrada alfa, ¿a qué estado va? Al 2. Con la entrada beta al 2 y con la entrada gamma al 5. Entonces el 1 es 2, 2, 5. Es 2, 2, 5. ¿Se entiende? Es el estado al que pasaría después. Entonces, a ver si cuando pasa después va a tener también la misma salida o no. ¿Me van siguiendo? Entonces, siempre que yo tenga el estado 1, el estado siguiente es el 2, 2, 5, el 2, 2, 5, el 2, 2, 5.
Estamos el 3. ¿A qué estado pasa? También al 225. ¿Lo ven? Entonces, el 3 pasa al 2, 2, 5, al 2, 2, 5. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Sí, la voy intentando. Bien. ¿Ustedes van completando su cuadro? La voy intentando. ¿Se va más avanzado que yo? Sí, ya. ¿Ustedes? ¿No me van nada? Bueno. Ahora el 5. ¿El 5 cuál es? 6, 4, 3. 6. 6, 4, 3. 6, 4, 3. 6, 4, 3. Ahora el 7. 6, 2, 8. 6, 2, 8. 6, 2, 8. El 7. 6, 2, 8. 6, 2, 8. Ahora el 8. El 8, 7, 4. 4, 4, 7. 4, 4, 7. 4. ¿Cómo? Ah, porque es como más. Sí, el 4. 4, 7. ¿Estamos? Ahora vamos con el 2. 1, 4, 4. 4. 3, 2, 2. El 4, el 6. 8, 9, 6. 8, 9, 6. El 9. Es lo que nos falta. 7, 9, 7. Y ya está. Completamos todo, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ahora vemos el estado siguiente. ¿A dónde se va? Si estos pares se van a algún estado que no está acá, quiere decir que se va a un estado donde con longitud 2 ya cada uno tiene una salida distinta. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que ver, ¿el 2, 2 está acá? No. Pero todo estado es equivalente a sí mismo, ¿se acuerdan? Por eso el par 2, 2, 2, 5, 5 va a ser siempre equivalente a sí mismo. ¿El 2, 6 está acá? Sí, está acá. ¿El 2, 4 está acá? Sí, está acá. ¿El 5, 3 está acá? No, pero está el 3, 5. Y no importa el orden, ¿se acuerdan? Porque sigma sub i es igual a sigma sub j. ¿Me van siguiendo? ¿El 2, 6 está acá? Sí.
el 2, 2 es equivalente a sí mismo, el 5, 8 está acá, el 2, 4 está acá, el 2, 4 está acá, el 5, 7 está acá, el 2, 6 está acá, el 2, 4 está acá, el 5, 3 es el 3, 5. El 2, 6 es acá, el 2, 4 es acá, el 5, 3 es el 3, 5. El 2, 6 está acá, el 2, 2 es equivalente, el 5, 8 está acá. El 2, 4 está acá, 2, 4 está acá, 5, 7 está acá. 6, 6 es equivalente a sí mismo, 2, 4, 2 está acá, 3, 8 está acá. 6, 4 es el 4, 6, 4, 4, el 3, 7 está acá. El 6, 4 es el 4, 6, el 2, 4 está acá, el 8, 7 está acá, el 7, 8. El 1, 3 está acá, el 4, 2 está acá, y el 4, 2 está acá, que es el 2, 4. El 1, 8 está acá, el 4, 9 está acá, y el 4, 6 está acá. El 1, 7 está acá, el 4, 9 está acá, y el 4, 7 no está. ¿Lo ven? El 4, 7 no está. Entonces, estos no pueden seguir juntos, porque van a ir a dos estados con salidas distintas. Entonces ya no son dos distinguibles, dos equivalentes. Ahora, el 3, 8 está, el 2, 9 está, el 2, 7 no está. Entonces, el 4 no puede ser con el 9 porque el 2 y el 7 no tienen la misma salida. El 8, 7 está, el 9, 9 es equivalente a sí mismo, y el 6, 7 no está. ¿Estamos? ¿Han seguido lo que hemos hecho? Ahora bien, tenemos que ver cuáles son los estados 2 equivalentes, que siguen siendo amiguitos. De esto no se separó ninguno, ¿no es cierto? El 1 sigue siendo amigo del 3, el 1 sigue siendo amigo del 5, el 1 sigue siendo amigo del 7, el 1 sigue siendo amigo del 8. O sea, de acá no se separó ninguno. El 2 ya está peleado con el 9. El 4 está peleado con el 9. El 6 está peleado con el 9. ¿Lo ven? Pero miren, el 2 sigue siendo amigo del 4. El 2 sigue siendo amigo del 6. Y el 4 sigue siendo amigo del 6. ¿Cuál es el que hace quilombo? El 9. El 9. Entonces el 9 lo cobramos del grupo. 1, 3, 5, 7, 8. El 2 sigue siendo amigo del 4 y amigo del 6. El 4 amigo del 6 y el 4 amigo del 6. Y ahora el 9 la quedó solito. ¿Lo ven? Como ya no es 2 equivalente, ya el 9 no forma parte de esto. O sea, yo a esto no, es como que ya no dejan, ya dejan ese amiguito. Entonces tengo que volver a ver acá y revisar si alguno de estos va a alguno de estos pares. Al 2,9, al 4,9 o al 6,9. ¿Lo ven? O al 9,2, 9,4, 9,6. Acuérdense que no importa el orden. Entonces, ¿hay algún 2,9 acá? Este es 4. Acá hay un 4,9, ¿ves? O sea, este ya no puede ser amigo. El 2, 6. Acá hay un 2,9. ¿Entiendes? O sea, yo veo acá, el 2,6 iría al 4,9, pero el 4,9 ya no es un par amigo. Este va al 2,9, pero este ya no es amigo. ¿Hay algún otro 2,9, 4,9 o 6,9? No. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? El 2 sigue siendo amigo del 4. Pero el 2 se apeló del 6 y el 4 se apeló del 6. ¿Lo ven? Entonces, los tres equivalentes son 1, 3, 5, 7, 8.
El 2 sigue siendo amigo del 4, pero el 6 y el 9 ya están peleados. ¿Lo ven? ¿Me van siguiendo? Ahora vuelvo a ver. ¿Alguno de estos va al 2,6 o al 4,6? El 3,5, el 3,7. 2,6. 2,6. El 3, 5, 3, 7. Dos 6 y 4, 6. Este es 4, 6. Abajo también. Y esto no va al 2, 6, no va al 2, 6 al 4, 6, no va al 2, 6 al 4, 6. Bien, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasa? El 1 sigue siendo amigo del 3. El 1 sigue siendo amigo del 8. El 3 sigue siendo amigo del 8. ¿Van siguiendo la lógica? O sea, el 1, 3, el 1, 8 y el 3, 8 siguen siendo amigos. Pero el 1 está peleado con el 5, el 1 está peleado con el 7. Obviamente, el 3 también está peleado con el 5 y el 7. Y el 8 también está peleado con el 5 y el 7. El 5 sigue siendo amigo del 7. Entonces, ¿qué pasa en P4? El 1 sigue siendo amigo del 3 y del 8. Y el 5 sigue siendo amigo del 7. ¿Se entiende? El 2 y el 4 siguen juntitos. El 6 ya se ha abierto. Una vez que se han abierto, no pueden volver a juntarse, eso es lógico, ¿no? Ahora hay que volver a ver si alguno de estos va al 1, 5, 1, 7, 3, 5, 3, 7, 5, 8, 7, 8. ¿Se entiende? O sea, El 3,5 no se puede. Ah, no. el 1, 3 sigue siendo amigo. El 1, 8 sigue siendo amigo. El 3, 8 sigue siendo amigo. El 5, 7 sigue siendo amigo. El 2, 4 sigue siendo amigo. ¿Lo ven? Entonces, P5 ya es igual a P4. P6 es igual a P4. P7, por eso ya son 4 equivalentes. Cada equivalente va a ser 4 en este caso. Porque cualquier longitud para arriba ya va a mantener esa secuencia. ¿Lo ven? Ahora, ¿cómo armamos la nueva máquina? Porque yo veo que estos estados son equivalentes entre sí. Estos estados son K equivalentes y estos también. La fusión. Claro. Entonces acá voy a llamar nuevo estado A o nuevo estado B, C, D y E. Entonces mi máquina equivalente, que venía por 9 estados, ha pasado a tener 5. Entonces, mi S sub U son A, B, C, D y E. Y acá tenemos S sub U más 1, bueno, allá estaba Z sub U más Z sub U primero. Pero ya saben que eso es indistinto. Acá tenemos alfa, beta y gamma, alfa, beta y gamma. El estado A, yo agarro cualquiera de estos. Puede ser el 1, puede ser el par 3,8 o el par 1,3. ¿A cuál se va? ¿Al 2,2, al 2,2 o al 5? El 2. ¿Cómo se llama ahora? C. El 2 se llama C y el 5 se llama B. ¿Se entiende? El B, el 5 o el 7. Puedo tomar el 5 o el 7 acá, o puedo tomar el 5 o el 7 acá. El 5. ¿A cuál va? Al 6, 4, 3. El 6 ahora se llama D. El 4 se llama C. Y el 3 se llama A. Por ejemplo, pongo los estados siguientes marcados en la salida. Tienes razón. Es que lo cambié y lo vuelvo a cambiar. Gracias. Vamos a poner ese es un 1 a 1. Para no cambiar todo. Gracias, Diego. El C es el 2 o el 4.
el 2 o el 4. Puedo tomar cualquiera. 1, 4, 4. Significa A, C, 6. Y el D, D era el 6. 6. El 6 es 8, 9, 6. El 8 está A, E, D. El E, el 9, E, 7, 9, 7. Opción B, B. ¿se entiende? Ahora, ¿cuál es mi salida? Tomo cualquiera de estas, tiene que ser la misma salida porque los partidos uniéndolo así. El 1, el 3 o el 8, ¿qué salidas tiene? 1, 0, 0. 1, 0, 0. El 5 o el 7, También 1, 0, 0. el 2 o el 4, 0, 1. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Se entiende? Y ahí tenemos la máquina equivalente. Para cualquier longitud de entrada, esta máquina y aquella máquina va a tener la misma salida. Estados 1 equivalentes, que tienen las mismas salidas, y ahí empezamos. Se arman los pares, estados 1 equivalente, el 2 equivalente, primero el 2 se separa del 9, el 4 del 9 y el 6 del 9, se separan quienes mantienen juntos. Ahora volvemos a hacer otra pasada, se ve quién se va separando, igual, se ve quién se va separando. Entonces, la quinta conversión de la tabla de pares es igual a la cuarta. ¿Se acuerdan? Entonces, a partir de la cuarta, los estados de las particiones son K equivalentes. Se cumple entonces que para todo K, 1 es igual a 3 igual a 8, 2 igual a 4, 5 igual a 7, 6, 9 son distinguibles. Obviamente son distinguibles entre sí los otros. Bueno, acá le asigna nuevos estados y lo hace numérico también. Pero encuentro letras. Acá le pone números. ¿Se entiende la clase de hoy? Bien. ¿No hay dudas? Sacamos el TP.